buenas tardes. Es un gusto, voy a sacar el machete de 50 minutos. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente, como venimos haciendo, ya no me acuerdo qué edición es, pero debemos andar por la número 10 seguro más, yo creería que más. Sí, pasa el tiempo. Gracias a todos ustedes, funcionarios, empresarios, representantes de cámaras gremiales. También le agradecía a Martín el haberse acercado un ratito para poder charlar y saludarlo. Y claro que pasa el tiempo. No nos damos cuenta que estamos transitando 40 años ininterrumpidos de democracia. Y teniendo en cuenta lo que pasó en el siglo XX en nuestro país con todos los problemas, le diría que 40 años ininterrumpidos de democracia no es un tema menor. Ahora, si con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come, lamentablemente ese eslogan que muchos abrazamos no sucedió. Pero no sucedió no por culpa de la democracia, sucedió por culpa de nosotros, los argentinos. Obviamente alguien dirá, no, en las discusiones que yo tengo a veces con amigos, dice, no, yo no tengo ningún grado de responsabilidad porque yo no goberné nunca, nunca estuve en la política. Yo creo que sí, algún grado de responsabilidad tenemos. Por lo menos yo lo asumo. Mire, yo creo que voté por primera vez en el año 73. Tengo un buen recuerdo de esa época, tenía 21 años, y recuerdo a un partido que se llamaba Nueva Fuerza. Quizás Santiago, Juan Carlos y algunos recuerdan que era como un círculo de tiro al blanco. Le costó carísimo los votos. Creo que sacaron 10 votos, pero uno iba al cine en aquel entonces y pasaba la publicidad. Ergo, lo que les quiero decir que la política ha fracasado en la Argentina. Y nosotros, los argentinos, especialmente los empresarios, los comerciantes, que como bien lo remarcaba acá en su momento Pepe, gracias Pepe por permitirnos estar acá también, él remarcaba el potencial del sector comercial. Nosotros explicamos algo así como el 65% del PBI, un poquito más del 67% de la mano de obra formal ocupada en un país donde hace muchas décadas, algunos dirán que fue 1930 el primer golpe cívico-militar, ¿sí? Otros dirán que comenzó en la época del 45 o 44, qué sé yo. Bueno, eso lo vamos a dejar para los historiadores. Pero comenzamos una declinación constante. Estamos muy lejos de aquel país que era siglo XIX, con las ideas de libertad de Alberdi, orden y administración de la generación del 80, la ley 1420, creo, de Sarmiento, un país que ocupaba los primeros lugares en términos de PBI por habitante del mundo. Eso se perdió. Pero ¿saben qué? Yo creo que si alguna vez lo fuimos, seguramente vamos a poder volver a hacerlo. Y la verdad que me gustaría hacer algunas comparaciones de estos 40 años de democracia antes, los 40 años previos, del 43 al 83 y algo del 83 para acá. En 43 al 83 no fue un periodo idílico, digamos, ¿no? Tuvimos golpes militares en el 43, en el 55, 62, 66, 76. País complicado, los enfrentamientos, terrorismo de Estado y del otro, que ahora está de boga y como no tenemos problemas lo sacamos nuevamente a relucir.
Todas esas cosas pasamos nosotros. Pero hay cosas llamativas. En 1983, por ejemplo, el PBI por habitante, el avance que tuvo en esos 40 años entre el 43 y el 83, era un avance promedio de 1.7 por año de porcentaje. En cambio, desde el 83 hasta ahora, se redujo al 0.6. En democracia, bajamos a la mitad. En materia de inflación, el promedio de los primeros 40 años antes de la democracia era de un 72% anual. Ahora, el promedio de estos 40 años de democracia es del 222%. Es decir, bajamos a la mitad el crecimiento y triplicamos la inflación. Algo seguramente no hemos hecho de la manera correcta. Ni que hablar de los niveles de la pobreza que se ha generado en estos 40 años. Es vergüenza. Un país con toda la potencialidad que tiene la Argentina, que tenga estos niveles de pobreza, indigencia. Hoy, de cada 10 niños que nacen, de cada 10 bebés que nacen, 6 son y serán pobres. La tasa de natalidad es mucho mayor que la tasa de empleo que puedan tomar hoy. Es complicado. Y si hay algo que nos distingue a la Argentina en este momento, es la presión tributaria, que también Pepe la nombraba. Algunos dicen que hay 160, 170 impuestos y solamente con 10 impuestos se cubre más del 90%. Lo demás son trámites burocráticos. Pero ¿sabe qué? Esa tremenda presión tributaria asfixia a las empresas, no las deja crecer y la contraprestación es nula. Si usted quiere tener buena salud, tiene que ir a una prepaga. Si tiene que tener buena educación, tiene que ir a una escuela privada. Si usted quiere tener mayor seguridad, tiene que contratar una seguridad privada. ¿Sí? Ese es el problema de nuestro país. En el año 83, el empleo público consolidado alcanzaba 1.7 millones de trabajadores. Hoy supera los 4 millones. O sea que se ha más que duplicado. Y en ese mismo periodo, el crecimiento poblacional fue del 50%. O sea que el empleo público creció más del doble que el crecimiento demográfico. Y el empleo privado hace más de 11 años que está estancado. Y en estos 11 años el empleo público aumentó 20%. Y esto no significa estar en contra del Estado. No. Hubo un canciller alemán de la década del 60, Willy Brandt, que él decía: tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Pero hay algunos que creen que se necesita un Estado cada vez más grande, y lo vemos. Uno lee los periódicos, ve las noticias, donde ahora, como sucedió siempre en los años electorales y a poco tiempo de finalizar los mandatos, se dejan en planta permanente, se crean nuevos ministerios, nuevos organismos que tienen nombres, parece, de remedios, solo para meter gentes, militantes de cualquier partido. Y todo eso, ¿qué es lo que genera? Y ustedes pueden enterrarlo, hundir capital, sacar las utilidades cuando quieran, llevárselo cuando quieran, no hay problemas laborales. Ahí ya se me prendió una lucecita, ¿no? Después le tocó hablar al de Chile, después al de Estados Unidos, al de Canadá, más o menos parejitos, y me tocaba a mí cerrar eso. Ah, claro, sí, es fácil de allá, ¿no? ¿De qué me disfrazo? Un ratito antes me manda mi esposa al celular, me dice: vos sabés que
eligieron el mejor jugador, la mejor selección, la mejor hinchada. Era en febrero, marzo de este año. Entonces le digo, bueno, nosotros salimos campeones mundiales. Ese efecto que producen ustedes fue mucho más allá. Y después salimos el mejor jugador, el mejor técnico, la mejor hinchada, la mejor selección. Y ahí se terminó, dije 4 o 5 cositas. Y después no había mucho más que decir. Ahora, lo que yo lo presento podría ser cómico si no fuera trágico. ¿Sí? Ese es el problema. Porque piensen ustedes todo, absolutamente todo lo que tiene nuestro país. Nuestro país es una maravilla, pero pareciera ser que nuestros políticos, qué sé yo, creen que es tierra sagrada. Como es tierra sagrada, no vamos a hacer mucho, ¿no? La minería no la vamos a explotar mucho, entonces Chile exporta 15 veces más, 50.000 millones de dólares al año, compartiendo cordillera y minerales con nosotros, y nosotros 3.800. Tenemos el segundo yacimiento de gas del mundo, importamos gas. Cuarto de petróleo del mundo, importamos petróleo. ¿Qué les parece? Tenemos el segundo yacimiento de litio del mundo junto con Bolivia y Chile en el Triángulo. Y puede ser que estemos así, que tengamos 40 y pico % de pobreza, indigencia. A ver, hoy hay 9 millones de trabajadores en la informalidad. Es una locura en la Argentina. Es una locura lo que está sucediendo. Entonces, crecimientos en el agro. Hoy el agro exporta a la Argentina casi 50.000 millones de dólares por año. Pero ¿saben qué? En estos 40 años, del 83 al 22, la Argentina creció solo un 98% en exportaciones. El Uruguay al 128% y el Brasil 544%. Y en soja, mismo periodo, 40 años, post-democracia, Argentina 166%, Brasil 7.000%, Uruguay 13.000% en crecimiento de exportación de soja. ¿Y saben quiénes fueron los empresarios que hicieron este boom exportador de soja en el Uruguay? Nosotros, los argentinos. Es una paradoja. En nuestro país, los gobernantes, de cualquier color, muchachos, de cualquier color, parece que tienen algo contra los empresarios. Creen que somos los malos de la película. Ojo, no somos la Madre Teresa. Hay buenos empresarios, hay malos empresarios, como todo en la vida. Pero es el sector privado el que hace rico a un país. Ese sector privado es el que genera fuentes de trabajo. Pero para eso se necesitan un par de cosas básicas. Confianza. Nadie va a venir a invertir si no hay confianza. Hoy anunciaban medidas de apoyo a las pymes. Me parece que está genial, pero no solo tiene que ser para las pymes, tiene que ser para todo el mundo, para todos, pero es tan bárbara. Ahora, ¿creemos realmente que podemos tomar personal y que durante 2 años no nos van a tocar? ¿Alguna vez en la Argentina se cambiaron las reglas de juego? Entonces, cuando vienen los periodistas y dicen, ¿y usted qué opina de eso? Y depende. Como esa canción de Jarabe de Palo, todo depende. Depende de qué van a hacer los políticos, si nos vuelven a engañar, si cambian las reglas de juego permanentemente. Es un tema complicado. Mírenlos de acá enfrente. 2019. En 2019 el dólar en Uruguay valía 40 pesos. Oro. ¿Sí? Hoy vale 37,65.
En el 2019 en la Argentina el dólar valía 60 pesos, hoy vale 7,30. Nuestro PBI es igual al de 2011. Ni que hablar de lo que va a ser la tasa de inflación en este año, superior al 120 tranquilamente, y los países de al lado van a tener un dígito. Pero claro, hay algo, y me quiero disculpar por eso, que no he tenido en cuenta. En la Argentina tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra y tuvimos una sequía. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque si no sería injusto nuestro análisis. Y hablamos de soberanía. Muchos hablan de soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es no generar pobres. No se trata de nivelar para abajo. Se trata de lograr lo que el país está predestinado a hacer. La Argentina está predestinado a ser un país enorme. Mire, en un diccionario, un Sopena de 1919, decía que la Argentina está llamada a competir con los Estados Unidos de Norteamérica, decía, por su capacidad creativa, por su fortaleza, etcétera, etcétera. Googleenlo. Bueno, me parece que eso no se ha cumplido. Y obvio que no se ha cumplido. Y les aclaro, no soy un tipo pesimista, soy un tipo optimista. Pero la realidad es compleja, la realidad es difícil. Y esta es la realidad de la Argentina, la que tenemos hoy. Entonces, donde seguimos haciendo las cosas que no tenemos que hacer. Tenemos problemas. La Argentina, comparto con Pepe, no tiene un problema económico. Un país que tiene todas esas reservas, toda esa riqueza, no puede tener un problema económico. Un problema económico puede tener, qué sé yo, Biafra, Uganda. A ver, Japón, ¿qué tiene Japón? Un territorio lleno de tierra, de piedras. ¿Qué tiene Taiwán? ¿Qué tiene Israel? Desierto y enemigos. Y alguien me dice, no, pero inventó el Waze y con eso se llenaron de guita. Y claro, y nosotros no lo podríamos hacer. Acá crearon Mercado Libre y cuando puede le pegan. Y esto no es una defensa de una empresa, pero es un orgullo. Debe valer 15 veces más de lo que vale YPF, tranquilamente. Entonces, ¿y saben qué? Cada vez hay menos participación de argentinos en esa empresa trabajando. ¿Y saben qué? El otro día hablando con un vicepresidente de ellos, que Alberto conoce, porque integra el directorio de la Cámara Argentina de Comercio, y para nosotros es un orgullo que estén las principales empresas del país, así como está doña Rosa también. Me decía, nosotros tenemos muchos avioncitos amarillos volando por distintas partes, menos en Argentina, no los podemos traer, nos harían la vida imposible. Eso es lástima, es trágico. Y después tenemos los problemas sociales. Como yo digo, artículo 14 de nuestra Constitución. Derecho de trabajar, ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa, de usar, disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Ahí está todas las cosas que podemos hacer, todos nuestros derechos, todas nuestras obligaciones. ¿Saben qué? En la Argentina la ley es optativa. Nos gusta ejercer nuestros derechos, pero nuestras obligaciones que no la toquen. Entonces, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, todos los días hay algo raro. Yo me acuerdo, yo soy de la época, cuando prendía la radio, lo primero que escuchaba en las noticias era el pronóstico del día. Va a ser frío, calor, va a llover o no. Y acá lo primero que se escucha en las noticias es el cronograma de piquetes.
cortes de calle a tal lado, a tal hora, etcétera, etcétera. Es una cosa de loco. Entonces, ellos ejercen su derecho a protestar, pero impiden a aquel que quiere transitar, ir a su trabajo, hacer su quehacer diario, de llevar adelante. ¿Y saben qué? Nadie tiene lo que hay que tener para que eso no suceda, porque se pueden hacer las dos cosas. ¿Y saben qué? Esa es una minoría ruidosa que molesta y que apenas significa 2.6% cuando van a las votaciones. Y está bien que protesten, pero no violando los derechos del resto de los argentinos. Así es difícil construir un país. Por eso digo esto, porque estamos en meses, en días de decisiones importantes en la Argentina. Y esas decisiones tienen que ver con nuestro futuro. Otro día algunos amigos en la Cámara me decían: Mario, ¿estás enojado? No, yo no estoy enojado. O quizás sí, no me doy cuenta. Soy padre de 3 hijos y abuelo de 6 nietos. Y es triste cuando yo me pongo a hablar con la nieta mayor que tiene 14 años y ella ya está viendo las cositas de que alguna vez se va a tener que ir del país, porque no tiene las oportunidades. Y es muy triste, es muy feo. Y bueno, y quizás puedan tener razón cuando dicen que me enojo. Esa es la frustración. La frustración de saber que tenemos un país extraordinario y que los errores de los políticos, insisto, de cualquier color político, para que no se me malinterprete, hace que hemos llegado a este estado de cosas. Y la verdad, estoy convencido, por lo menos lo que ha pasado en los últimos días a partir del 13 de agosto, de que hay una importante proporción de la sociedad argentina que quiere un cambio de modelo, un cambio fundamental. Bueno, ojalá podamos asistir a ese cambio, pero es un cambio que se tiene que hacer con absoluta responsabilidad, en el marco de la institución, en el marco de la institucionalidad, con respeto a la Constitución, con un Congreso que funcione, un Congreso que se preocupe por lo que le preocupa al ciudadano común. Y hoy vemos un Congreso que se reúne para tratar de solucionar los problemas personales de algunos y se están olvidando que el problema y la preocupación que tiene el argentino común hoy es saber si llega. Primero, si llega caminando a la noche a su casa o en un cajón. Y segundo, si llega a fin de mes o a cuán parte del mes llega. Los políticos están disociados de la realidad y hay que comenzar a exigirles esas cosas. Por eso nosotros de la Cámara Argentina de Comercio, y yo en particular, como no tengo un partido político, además tengo que confesar que empecé a votar en el 73 y siempre, nunca voté a un partido, voté algo que me enamorara, una plataforma, pero confieso que siempre mi voto fue extremadamente coherente. Siempre me equivoqué. Espero que no nos equivoquemos ahora. Tenemos una oportunidad, pero para eso es importante que el próximo gobierno que asuma lo haga con el apoyo de todos, porque a mí me preocupa, quizás a ustedes no, pero a mí sí me preocupa y me enoja que alguna parte de un gobierno diga que si no somos nosotros van a correr ríos de sangre, si no somos nosotros en lugar de 14 toneladas vamos a tirar 50, si no somos nosotros va a ser imposible gobernar. Y así no hay futuro.
el próximo gobierno, cualquiera que sea, hay 3 bolillas en un bolillero, cualquiera que sea, va a necesitar de la parte opositora. Y ahí necesitamos una oposición extremadamente responsable, que piense en los intereses de los argentinos, especialmente de aquellos que la están pasando mal, que son más del 50% de los argentinos, que se dejen de embromar con sus intereses personales, sectoriales, ideológicos y partidarios. Necesitamos menos ideologías y más ideas para salir adelante. Y la Argentina va a salir adelante solamente con un sector privado pujante, no importa el tamaño. Cuando yo hablo de empresarios, puede ser doña Rosa acá en un barrio de Córdoba, ella solita con su esposo, sus hijos, armando un negocio, pensando, imaginando que el futuro puede ser una gran empresa. Porque ¿saben qué? Las empresas nacen chiquitas, comienzan a gatear y todos quieren llegar algún día a ser grandes empresas. Entonces no es la pelea entre los grandes, los chicos, los micro, los pymes. Es la pelea diaria de todos. Necesitamos en la Argentina un sector pujante, vigoroso, que cree empleo. Para eso es necesario condiciones y previsibilidad. Los empresarios somos alérgicos a la incertidumbre y lo que hay en la Argentina es incertidumbre. Y yo estoy completamente seguro que ustedes hoy acá, amigos, y les agradezco nuevamente la presencia, quizás no coincidan en nada conmigo, pero van a coincidir en que un país es mejor y que lo podemos hacer entre todos. Muchas gracias.